Y enseguida van a estar con nosotros nuestros invitados en la mesa. Antes repasamos esos datos de desempleo. Casi 18.000 personas que pasan a engrosar esas listas del paro, del SEPE. No están funcionando las reformas llevadas a cabo por Yolanda Díaz, con las que se pretendía no solo crear más empleos, sino también crear más empleos que no tuviesen una duración determinada. El efecto del verano sí que se está notando en contra de lo que deseaba el Ejecutivo. La buena noticia es que se generan 30.000 nuevos empleos, pero son un 27% menos de los que pensaba el gobierno de Pedro Sánchez que se iban a crear en estos últimos 30 días, el último mes fuerte de la temporada de verano. Escrivá decía esta mañana en una entrevista en Antena 3 que los datos son buenos, que así lo considera el gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha estado presente en un desayuno informativo y sacado de pecho por lo que a ella le toca, por los datos de su región de Madrid. Madrid sigue siendo el motor económico y de generación de empleo en España. En el último año, el paro ha bajado en casi 100.000 personas en la Comunidad de Madrid y llevamos 15 meses reduciendo el paro de manera consecutiva. Y, de hecho, en este ritmo de descenso ahora estamos en el más alto de toda la serie histórica para un mes de septiembre. Además, la contratación se ha disparado un 54% en el último mes y más del 50% de los nuevos contratos son indefinidos. Y enseguida vamos a ir también al Congreso de los Diputados. Saben que hoy es martes, hay reunión de los portavoces de los diferentes grupos y después comparecen también en rueda de prensa. Nos podemos imaginar que se van a referir, por un lado, a esa primera vuelta de las elecciones en Brasil y, por otro, tanto al proyecto de presupuestos que va a aprobar el Ejecutivo como a los malos datos de desempleo. Raquel Tejero, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con malos datos económicos, pero eso ya lo descontábamos. Pero eso ¿no? ya es un poco el pan de cada día, ¿no? Por desgracia. Qué pena, porque por mucho que intenten maquillar los datos son los que son y al final son malas noticias como siempre para los españoles, como siempre para los trabajadores y como siempre para las empresas que quieren sacar adelante este país. Laura Fernández Cañas. A Laura todo le hace es que hacemos esta tontería todos los días. Todos los días le doy la bienvenida. O sea, yo de verdad he nacido para ser tertuliana, pero solo yo lo sé y solo yo veo ese talento en mí. Pero María, yo también lo veo. Le he descubierto, entonces yo me siento, o sea, cambio de papel de trabajo aquí, me siento como invitada especial. Entonces cada vez que María me hace esta presentación, yo me meto en el papel. Y cambias, ¿no? De presentadora a tertuliana. A tertuliana, que es lo que verdaderamente me merezco. Es para lo que hemos nacido. Total. Hablando de los datos del paro, qué horror. Al final, lo que dice Raquel es cierto, por lo menos. A ver, es una bofetada que duele, pero por lo menos ya es bofetada y no es otra mentira, ¿no? Que yo, desde luego, que prefiero que algo que duela pero que sea verdad, algo que sea mentira y que parezca que vamos bien y que luego realmente no vayamos bien. Esto no creo que sea que de repente el gobierno haya hecho un cambio y que ahora se haya comprometido con la verdad, sino que creo que la mentira ya es tan insostenible que se han tenido que decantar por la verdad y pues esta es la verdad, ¿no? Y la pena es pues toda esa gente que está en casa desesperada y que la vida pues al final está totalmente ligada al trabajo y que el trabajo es solamente la parte, la cifra que vemos, pero pues esto cambia completamente la realidad de esta gente, ¿no? No, claro, nos puede parecer poco, pero son 18.000 familias con su drama personal, en fin, para las que el gobierno no tiene soluciones. Aunque nos dijeron que íbamos a ser fijos discontinuos, esta gente dirá, pues seré fijo discontinuo, pero estoy en mi casa sin curro y no cobro. Con un drama personal que además trae consigo otra cosa, que es que esas personas, generalmente si están en el paro, tienen unas contraprestaciones o unas ayudas que también vienen del erario público, por lo tanto es más carga al gasto público que ya de por sí está completamente sobrepasado, ¿no? Y el endeudamiento español es brutal, por lo tanto pues es que no hay por dónde sacarle una buena cifra. La presidenta ha salido a presumir de que la Comunidad de Madrid va bien, pero a nivel general en España es que si descontásemos los datos de las regiones del Partido Popular, el drama que teníamos del paro en España. También te digo que es que tenemos varios problemas en España. Uno es el paro que tenemos del paro estructural y por otra parte tenemos esta sensación que nos da a los españoles cada vez más que casi mejor te sale no trabajar que trabajar. Claro. Y eso pasa en muchos sectores. Mira, ya lo hemos visto en la ganadería o la agricultura, que hay gente que dice es que ahí me sale mejor tirar la leche por el suelo que venderla y que trabajar.
Y eso sí que es preocupante, porque eso sí que es complicado de mejorar. Y acaban de ver el codo de Joan Guirado, que ya está con nosotros. Estaba en 7NN, pero hemos visto su cabeza asomarse hablando por teléfono y volver a salir de plato. Digo, ya le ha llamado Antonio a decir que porque estamos diciendo que los datos de paro muy mal. Maquillando a Raquel, pero yo he llegado pronto. No, no digo que hayas llegado tarde, digo que estabas hablando con alguien. Hablando por teléfono. Si quieres nos cuentas con quién y si no, pues no. ¿No era Antonio? Era de presupuestos, no es muy interesante. Nos interesa. No Nos tanto como interesa otras saber cosas, cómo no van a tanto tirar como nuestro otras dinero. cosas, pero vale, sí. No tanto como si hubieses estado hablando con Onieva, pero también. Exactamente. Ay, qué grande ese tema. Me he hecho fan. Y qué bueno ¿No te está el quedaste chico. a la Es que es mesa lo de de lo expertos que en queremos el amor? hablar. ¿Te Qué bueno está el parece? A mí no chico. me Ay, parece sí, a mí muy me guapo. encanta. Sí. Yo me lo tiraba. Bueno, vamos a aprovechar para hablar de política antes de que nos cierren el programa. Luego pues hablaremos de cosas de Joan Guirado. Creo que ya está compareciendo en rueda de prensa el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Todos los poderes públicos contra la neutralidad ideológica que hay que tener también en los centros de educación, contra la propia libertad de educación, contra la libertad de pensamiento y de expresión, y que atenta, al final, contra los más vulnerables, los menores, los niños, al imponer una ideología concreta, muy divisiva, que, como todo lo que hace la izquierda, busca enfrentar a la sociedad. Esta es la propuesta que nos trae hoy el Gobierno. Deshumanización del ser humano y humanización del animal, con una ley del mal llamado bienestar animal y una reforma del Código Penal que, bajo el pretexto de la necesaria, repito, necesaria protección animal, lo que realmente hace es instaurar un sistema de restricciones, de prohibiciones, de sanciones que suponen un grave peligro para el mundo rural, una grave amenaza para el ecosistema del mundo rural y que evidencian que quien la redacta sabe muy poquito de la naturaleza, sabe muy poquito del medio rural y sabe muy poquito del mundo animal. No se puede comprender que se iguale una perdiz con un gato doméstico o al perro de una familia con un perro pastor que trabaja con un rebaño. Por supuesto que hay que luchar contra el maltrato animal, eso creo que lo sabe todo el mundo, pero desde la óptica sensata de que el ser humano, como sujeto de obligaciones, tiene también el deber de regular y de cuidar el resto de seres vivos. El animal no se puede equiparar al ser humano y el animal no puede ser sujeto de derechos, puesto que no es tampoco sujeto de deberes. El animal es lógicamente merecedor de nuestro cuidado, eso sí, de nuestra supervisión y nos tenemos que asegurar que no se maltrate. Pero esta ley de... Bueno, pues estaba Iván Espinosa de los Monteros hablando de las leyes de bienestar animal. Nos interesa más su opinión sobre esos presupuestos generales del Estado para el año 23, de los que aún sabemos muy poquito. Vamos a ir conociendo más a lo largo de la mañana. Por eso decía yo que nos interesa bastante lo que tengas que contar de presupuestos, porque saber cómo van a tirar nuestro dinero al final. Luego volvemos al Congreso. ¿Cómo van a tirar el dinero? Me encanta esa expresión. Hay cosas interesantes, por ejemplo... nos llenaremos mucho la boca en las próximas horas, igual por cierto desconocimiento de que Sánchez engaña a la OTAN, de que Sánchez incumple con la OTAN. No, lo que ha hecho Sánchez es una jugada bastante bien hecha. Luego ya veremos si engaña a la OTAN o no cuando las partidas reales en vía crédito extraordinario o vía fondo de contingencia se destinen a una cosa u otra. Es decir, si la destina a gasto de personal militar, la OTAN le va a decir por aquí no, si la destina a tanques, pues no le van a poner ninguna objeción, pero quien se ha comido aquí otro sapo, y de los grandes, es Podemos. Y Podemos está mintiendo una vez más a sus bases y a sus militantes porque dijo no vamos a apoyar un aumento del gasto militar. Y Podemos ha apoyado un aumento del gasto militar. Es verdad que no está dentro del proyecto de presupuestos generales del Estado, sino que se hace vía otra fórmula, pero porque es la forma que han encontrado PSOE y Podemos de llegar a un acuerdo que permitiese también al PSOE imponerse contra Podemos con la ley de vivienda, porque no va a haber ni un puñetero cambio en la ley de vivienda. Y eso lo contábamos ayer en OK Diario. Era la línea roja de Podemos, pues las líneas rojas de Podemos se borran y se pintan en función de la hora del día. Pero también aquí hay que tener en cuenta la polémica que hay dentro de Podemos, y de Unidas Podemos en este caso, porque la negociación presupuestaria la ha llevado principalmente el equipo de Yolanda Díaz, es decir, el equipo de Sumar. Y Podemos ha quedado muy al margen de esta negociación. Y ahí también hay esas tensiones, es decir, que mientras Irene tenga para irse a Nueva York en el Falcon, ya más o menos tienen suficiente en este año que les queda de gobierno. Pero también se han creado muchas tensiones. A partir de ahí veremos en qué
cómo se acaban desarrollando el resto de presupuestos. Insisten en que son los presupuestos más sociales de la historia, ya veremos, eso de sociales siempre nos suena regulín, porque sociales quiere decir que reparten pasta a sus amiguitos. Claro. Comparecen la ministra de Hacienda y la vicepresidenta primera este mediodía, por tanto nos darán detalle, nos darán cuenta de estos presupuestos, pero bueno, yo creo que presupuestos preelectorales nos podemos encontrar con un poco de todo. Con un poco de lluvia de millones, ¿no? Como el gordo de Navidad. Yo sinceramente creo que Podemos lo que hace es ponerse la venda, pero se la ponen ellos, se la atan ellos y se la aprietan bien fuerte ellos, porque lo que no puede ser es que el PSOE te diga, no, pero que es que no vamos a meter dentro de las cuentas generales el aumento militar y luego te lo hagan con una partida extraordinaria, cosa que sabían ellos y sabía absolutamente todo el mundo, o al menos los periodistas que nos dedicábamos a esto, porque era algo más que comentado y era la jugarreta que Joan comentaba. Por lo tanto, el problema es que Podemos cada vez tiene menos fuerza. Yolanda, sin embargo, gana fuerza con su plataforma y ha llevado esta negociación, porque también hay que tener en cuenta que Yolanda es una persona no más moderada necesariamente en sus ideas, pero sí en sus políticas o en su manera de ver cómo se hace la política, y por lo tanto ella ha priorizado aprobar unas cuentas que les iban a garantizar también su dinero para regar sus estructuras. Exactamente, ¿no? Antes de la rabieta de Echenique, la rabieta de Irene Montero o la rabieta de Ione Belarra. Pero yo creo que aquí la conclusión es que Podemos está completamente desvanecido, que no existe ya Podemos, que existe Yolanda Díaz, pero Podemos está desvanecido, y nunca me cansaré de insistir en una idea. Sale a la calle y pregunta quién es Ione Belarra. Es que Ione Belarra es la secretaria general de Podemos, no es Yolanda Díaz. El problema es que, claro, lógicamente, pues a la salida de Pablo Iglesias, quien tomó el relevo claramente fue Yolanda Díaz. Pero es que, ¿quién es Ione Belarra? ¿Quiénes son los miembros de Podemos, más allá de Irene Montero? Es que la gente ya ni siquiera les conoce. De hecho, eso que comenta Raquel es muy interesante, teniendo en cuenta que incluso Yolanda ha ganado la foto con Pedro Sánchez esta mañana. Es decir, esa foto ayer no estaba previsto que se produciese. El acuerdo de presupuesto estaba cerrado desde el viernes pasado, es decir, a falta de limar alguna cosita, pero desde el viernes. Ayer por la tarde, cuando nosotros publicamos que Podemos se comía la ley de vivienda, estuvimos debatiendo, ¿no?, si logran un acuerdo. Dije, esperamos hasta que se haga público, porque aunque está cerrado, luego entramos en aquellas contradicciones de, pero no está cerrado, está cerrado. Han esperado en ese in extremis, pero esta mañana no ha habido otra cosa que la foto de Sánchez y Yolanda Díaz, que Sánchez también se la regaló en su momento a Pablo Iglesias, y que Yolanda ha apretado las tuercas para tener esta foto de presidenciable, ¿no?, de estoy al lado del presidente, los presupuestos se aprueban. De igual a igual, aprobamos los presupuestos. Y luego, ya para finalizar, sobre este tema, pues no, porque se me ha olvidado. A ver, pues acuérdate. ¿El votante de Podemos es realmente consciente que al final al que realmente votan es al PSOE? O sea, porque a mí me gusta, o sea, no tenemos a nadie en esta mesa que pueda confirmarnos que sea así, ¿no? O sea, la conciencia que tienen que tener cualquier votante de Podemos, que al final su voto se lo ha regalado al PSOE, o sea, que su partido es simplemente un puente que utiliza constantemente el Partido Socialista para cumplir con sus deseos, pero es como un poco, el votante de Podemos se ha convertido en una especie de comodín para los socialistas, ¿no? Yo, desde luego, como si fuese votante de Podemos, me sentiría totalmente engañada, ¿no?, y utilizada. Lo que pasa es que yo creo que el votante que le queda a Podemos ya es tan poco y tan marginal que no sé ni siquiera si se llega a sentir engañado o si le parece todo bien, ¿no? Ayer en el sondeo de electomanía para CNN veíamos un cierto repunte de Unidas Podemos, es decir, que no sé si que es yo tanto no me Podemos, creo, si es Yolanda personalmente. o qué efecto claro, es, pero yo lo que sí me creo es que hay gente que no sabe que Yolanda Díaz está fundando otro partido. Me ha venido a la memoria, antes de que se me olvide. Te decía que hoy se aprueba en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de presupuestos. Veremos si se aprueba en el Congreso de los Diputados. Claro. Es decir, claro. Porque, yo doy por hecho que también. Porque ahora tendremos unos días seguramente de Echenique moviendo las patitas, berreando con alguna cosita, es decir, porque siempre berrea, es decir, es su fórmula de hacernos sentir que está mal. Luego, tendremos seguramente a Podemos, no Unidas Podemos, apretando un poquito más las tuercas, como han hecho cada año con el PSOE, pero si no nos haces esto en el último minuto, no te aprobamos las cuentas. Un órdago. Yo creo que van a aprobar lo que sea. Pero aquí la gran duda va a ser que haga Esquerra Republicana. Y no tanto por lo que haga Esquerra Republicana en el Congreso, en esta estrategia de intentarse diferenciar cada vez más del PSOE, sino también con lo que pase en Cataluña. El día 7, que es viernes, si no me he equivocado, hay la consulta
de Junts per Catalunya és una consulta que va muy encaminada a abandonar el govern y si por tanto el sábado Junts per Catalunya rompe el govern y deja a Aragonès solo, tiene un problema. Enseguida vamos a eso, que es la información que tú hoy publicas en exclusiva, muy interesante. Vamos a estar también en Barcelona con Sergi Expósito, pero antes volvemos en directo al Congreso porque le están preguntando por el anteproyecto de presupuestos a Espinosa de los Monteros. Su gobierno va a gastar más que nunca. En el momento en el que los españoles hacen más esfuerzos de apretarse el cinturón, su gobierno engorda más que nunca. En el momento en el que cada euro cuenta para los españoles para pagar la factura de la luz o la calefacción o el gasóleo, para los camiones o para los tractores. En el momento en que la inflación está un 10% por encima de donde estábamos hace un año. Es decir, en el momento en que los españoles somos un 10% más pobres que hace un año, el gobierno planea gastar más de su dinero, de los españoles. No del gobierno, porque si lo pagaran ellos no nos meteríamos. El dinero de los españoles está cada vez peor gastado y se gasta cada vez con más irresponsabilidad. Por lo tanto, a falta de conocer los detalles como es natural, le puedo anticipar sin mucho riesgo a equivocarme que no vamos a apoyar estos presupuestos con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Bueno, pues terminada así la rueda de prensa de Iván Espinosa de los Monteros. Muy breve la valoración, muy clara también, ¿no? Sí, yo creo que no había tampoco es aquello que digan salta la sorpresa, ¿no? No, por eso. La posición de Unidas de Vox, perdón, en este caso creo que es bastante clara. Bueno, ha dicho, dice, no vamos a apoyar con mucho entusiasmo, ha dejado la puerta abierta a un posible apoyo, una posible abstención. Yo no creo que Vox los vaya a apoyar. Que también te digo que, oye, en la situación en la que estamos, cuanto con más mayoría se logren sacar adelante los presupuestos, mejor, porque querrá decir que los partidos de la oposición han conseguido colar enmiendas eso sería estupendo, para pero mejorar es que las cuentas. Tienes un gobierno que nunca acepta una enmienda de la Exacto, oposición, con lo cual es imposible. Me cuesta mucho de creer que este gobierno vaya a aceptar enmiendas y aún menos de Vox. Hombre, a mí una de las cosas que más interesantes me parecen ahora, después de ver que Podemos bueno, pues ha dejado ganar la batalla, es la posición que va a tener el Partido Popular, que yo no la tengo muy clara, y ver un poco por dónde va a tirar en esa votación, porque es cierto que el Partido Popular ahora mismo digamos que baila entre dos aguas, ¿no? De querer posicionarse en el centro, pero a la vez querer hacer una oposición clara al Partido Socialista, y creo que va a ser uno de los datos más interesantes y más importantes, y además que Feijóo se lo tiene que pensar muy mucho y ver en esas enmiendas y en esas negociaciones posteriores si puede rascar algo de su programa político, con el que ha dado la matraca por todos sitios, porque ha estado con todos los empresarios en un montón de territorios de España, lo ha presentado en Europa. Por lo tanto, yo creo que es el momento de Feijóo de enseñar un poco la patita, porque si hace un apoyo gratuito, no creo que mucho vaya que no a ser. escuchaba la palabra matraca. Yo matraca lo uso mucho. Solo suelo escuchar a Raquel Tejeria, hacía muchísimo que no se lo escuchaba. Bueno, hombre, es que lo que dan nuestros políticos es matraca. Totalmente. La verdad, no hay otra manera ¿Sabes de cuándo empecé a llamarlo? utilizar esa palabra? Te voy a contar que es muy breve. Lo empecé a utilizar cuando, no me acuerdo Con los cuál separatistas. de los presos políticos, cuál de ellos estaba en una cárcel, y el preso que estaba con él le dijo, por favor, cambiarme de celda porque no para de darme la matraca. Y